Hello amigos, ¿cómo están? En este video les voy a dar algunos tips y consejos para cómo mejorar la viga de equilibrio desde su casa. O sea, les daré tips para no caerse de la viga. Y tampoco crean que por ver este video hasta el final ya nunca se van a caer de la viga. Obviamente se van a seguir cayendo de la viga, pues porque todos nos caemos de la viga pues de vez en cuando, pero les aseguro que si aplican todos los tips que doy se van a caer muchísimo, pero muchísimo menos de la viga. Bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos con los tips. Y quédense hasta el final del video, porque estaré mandando muchísimos saludos y también estaré respondiendo a sus comentarios. El tip número 1 pues es bastante obvio, pero lo tienen que tener en mente en todo momento, y es que vamos a suponer que esta es la viga. Tienes que mantener todas tus partes del cuerpo por encima de la viga. Por ejemplo, si vas a hacer un arco atrás, quieres empezar así, donde tus brazos estén alineados, no quieres empezar así, porque obviamente se te va a hacer muchísimo más difícil y probablemente te caigas de la viga. Otro ejemplo es el mortal atrás, porque yo he visto a varias personas que a la hora de que van a salir el mortal le hacen así y a veces hasta jalan como un brazo más que el otro, entonces pues se van muy chuecos. Entonces les voy a dar el ejemplo, pero lo voy a hacer ahí en el pastito porque está muy duro aquí. Lo voy a hacer de frente para que puedan apreciar bien. Y si se preguntan por qué no traigo recogido el pelo, es porque en la mañana estaba buscando mis ligas y no las encontré. Ya lo sé, solo me pasa a mí. Entonces pues es un poco más difícil hacerlo con el cabello suelto, pero pues ni modo. Como les digo que no deben de hacerlo, es así. Y así es como deberían de ir los brazos. Obviamente no se va a poder hacerlos totalmente así, pues porque vas a pasar. Los vas a tener que abrir poquito, pero no literalmente como así. O sea, ahorita van a ver cómo. Este siguiente tip, o sea el tip número 2, es para salvar acrobacias que vienen chuecas, porque a veces vienes medio chueca y haces titubeos como así, como de me caigo, no me caigo, y esos te quitan muchísimas décimas. Entonces el tip es cuando vienes de la acrobacia, por ejemplo, supongamos que vengo de un flit o algo, vengo así y en vez de hacerle como como surfeando, es mejor intentar hacer esto. Vienes un poco chueca, te vas a caer, intentas jalarte para arriba, o sea, vienes así y te vas a caer, intentas jalarte para arriba, como si un hilito te estuviera jalando para arriba. No tienes que hacer relevé, solo como en vez de estar así, como estirarte lo más arriba que puedas y apretarte muchísimo todas las nalgas, la panza, todo apretarte un buen. Y para titubeos más grandes que eso, o sea, de esos que ya estás seguro que te vas a caer, te recomiendo en vez de hacerte para arriba, hacerte como chiquito, o sea, como para abajo. Por ejemplo, si vienes así y ya te vas a caer así, te recomiendo que le hagas así y te voltees así, porque pues mientras más chiquito eres, pues reduces tu tamaño y eso te ayuda a no caerte. Entonces, si te vienes como así cayendo así, agáchate y luego ya te vuelves a acomodar. Se los juro que esto a mí me ha salvado muchísimas veces de caerme de la viga. A mí me funciona más que hacer el de estirarse para arriba. A mí se me hace un poco más difícil porque yo casi siempre que me estoy cayendo me voy como de lado. Entonces pues ni modo de hacerle como así, ¿no? Entonces por eso me agacho y luego ya, porque si me quedo estirada se me van a ir los hombros para adelante, para atrás y me voy a caer. Entonces por eso me agacho y luego ya me reacomodo. Se los recomiendo muchísimo para salvar las caídas. El tip número 3 es enfocarte también en las cosas pequeñas, como por ejemplo cuando vas iniciando una acrobacia, checar que tus caderas estén alineadas, o sea, así y no empezar así o así, porque a veces estamos tan concentrados en el elemento que no nos damos cuenta que ya estamos iniciando mal desde el principio. Este tip, el tip final y el tip número 4 es sobre la coreografía. Por ejemplo, si tú eres nivel libre y te vas desbalanceando la coreografía porque, por ejemplo, tienes un brazo que va como afuera o así, te recomiendo que hables con tu entrenador para que te cambie ese paso y, por ejemplo, en vez de hacer como, supongamos que esta línea es la viga, en vez de hacerle como así, le hagas como así o algo así que
no te desbalancees, porque a veces a mí me pasa que hasta en la coreografía ya me ando ahí cayendo porque tengo como muchas partes del cuerpo afuera de la viga. Entonces les recomiendo que hagan eso. Y pues si eres nivel, ¿cómo se dice? Nivel obligatorio, creo que sí hay pasos que tienes brazos afuera, pues no hay nada que puedas hacer más que apretarte muchísimo y concentrarte más, porque pues no puedes cambiar esos pasos porque son niveles obligatorios. También otro tip, por ejemplo, si tienes pasos así de caminar en la viga, igual que en las acrobacias, te recomiendo estirarte muchísimo. No quieres andar caminando ahí todo guango por la viga, mejor estírate y así ya se ve más bonito todo. Y tienes menos probabilidades de caerte, porque mientras más te estiras, más aprietas tus piernas y tu abdomen. Hola Paula, hola María, muchísimos saludos. Hola Paula, muchísimas gracias por ver todos mis videos, qué bueno que te gustan, me alegra mucho. Hola Sofía, ya tengo un video sobre las deducciones de piso de nivel 4, te dejo el link ahí en la descripción para que lo veas y sigue practicando muchísimo y yo sé que muy pronto te va a salir. Saludos. Bueno, y ha llegado la hora más esperada, la hora del giveaway, y los ganadores, los 5 ganadores, los va a estar escogiendo Michi Maguire. Ahorita van a ver cómo los va a escoger. Regresa, Mitch Maguire. Michi Maguire escogió este. ¡Ah! Ese papelito escogió. Ese escogió, ok. Bueno, ya vimos que Michi Maguire no traía muchas ganas de hacer el giveaway el día de hoy, pero bueno, al menos tenemos uno de los papelitos que él escogió. Vamos a ver quién es el o la primera ganadora. Es Jimena Ocadiz Foto. Ahí viene para acá. Ay, mira qué precioso. ¿Siempre sí vas a querer hacer el giveaway? ¿Sí? Ok. Ahorita te traigo los papelitos. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el que tocó? Bueno, ya vimos que el pequeño Michi Maguire no quiso cooperar, entonces ya voy a sacar yo los papelitos rápido para que no se haga tan largo este video. Veamos el botecito de yogur. Veamos. Segunda ganadora es _Diana, no se ve nada, _Hernán HZ, supongo que Hernández, pero no importa. Number 3, ganador number 3. Ah, dije, ¿qué dice? Ana LTR. Estoy aquí batallando un poco, pero bueno. Number, ¿qué es? Number 4. Son 5 ganadores, recuerden. Es Anabel Brito.31. Y último ganador. Ganador number 5 es Reni Mayen. Pues muchas felicidades a todos los ganadores. Yo me voy a poner en contacto con ustedes porque para los que son nuevos en este canal siempre hacemos una dinámica de que cuando reciban algo de un giveaway me mandan un video para yo ponerlo aquí en el canal como evidencia. Así que esténse pendientes de sus redes sociales porque les voy a mandar un mensajito. Y también quiero dar muchísimas gracias a Fallon Gymnastics por hacer este giveaway posible. Vayan a seguirlos a sus redes sociales. Y pues bueno, este fue todo el video. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden darle like y suscribirse. Y tampoco olviden que del 24 al 26 de abril voy a estar en la Copa Tati's Car Gym como invitada especial en Puerto Vallarta. Así que allá nos vemos.